Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra sesión sincrónica número 2 del curso Gerencia de Proyectos. Esta corresponde a la sesión sincrónica del módulo 1, Introducción a la Gestión de Proyectos. Y recuerden que quien les habla es su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los está acompañando en el desarrollo de esta asignatura. Actualmente ustedes ya han venido desarrollando un gran apartado del curso, un gran contenido de la asignatura. En este momento ya nos encontramos en el desarrollo de la actividad número 2. La mayoría de ustedes ya realizaron la presentación de sus actividades, por lo menos de las dos primeras. Bueno, de la primera, algunos faltan de presentar la actividad número 2, el quiz. Y ya nosotros iniciaremos el desarrollo de la actividad final, perdón, de la actividad número 3, que corresponde al inicio de el módulo número 2. Es un ejercicio que ustedes deben presentar la siguiente semana. Yo voy a habilitar ese ejercicio en el desarrollo, en el transcurso de esta semana, el día viernes creo que lo voy a habilitar para que ustedes lo puedan observar, porque nosotros la siguiente semana tenemos una sesión sincrónica. Ese espacio, la idea es que ustedes puedan desarrollar o resolver, perdón, las inquietudes que tengan respecto a ese ejercicio particular, esa actividad número 3. Voy a adelantar la apertura de la actividad para que ustedes tengan este fin de semana y puedan revisar el ejercicio. Y la siguiente semana, dado el caso, entonces ustedes me comenten qué inquietudes, qué dudas tienen de las actividades o qué inquietudes tienen de los ejercicios que se han desarrollado. Bien, muy importante. Verificar el ejercicio, por favor. Tengan en cuenta que pues esa sesión sincrónica que vamos a tener la próxima semana tiene el motivo principal de resolver inquietudes. Entonces, si ustedes llegan a la siguiente sesión y no hay inquietudes, pues sencillamente daremos cierre al espacio, o si no se conectan, como hoy, pues yo no podré apoyarlos en el desarrollo de las inquietudes que tengan. Bien, bueno, esta sesión sincrónica tiene como objetivo introducir el concepto de módulo y todos los elementos, perdón, de proyecto y todos los elementos que están asociados a él. El orden del día es, en primer lugar, hacer una breve introducción al módulo. Vamos a hablar de las competencias a desarrollar, vamos a hablar de qué son los proyectos, de qué se tratan los proyectos, qué es el concepto de proyecto. Vamos a hablar de cómo se realiza la planeación de un proyecto y cuál es la metodología de gestión de los proyectos. Bien, inicialmente, entonces, nuestro módulo número 1 busca introducirlos a ustedes al concepto de proyecto, que puedan identificar cómo toda actividad humana que se desarrolle tiene una orientación hacia la estructura de proyectos, ¿no? Todo esfuerzo que requiera el orden de un conjunto de actividades, alguna actividad física, intelectual, que coordine actividades grupales, pues tiene un sentido, tiene una orientación a lo que es la estructura de los proyectos. Este módulo tiene algunas competencias particulares que busca que ustedes puedan alcanzar una vez culminen el desarrollo puntualmente de este módulo. La primera de ellas es que ustedes puedan comprender el concepto de proyecto y el modelo metodológico para la formulación y evaluación de un proyecto de inversión. También que puedan comprender la metodología de gestión de proyectos, entendiendo su aplicabilidad en un entorno organizacional. Teniendo en cuenta esas competencias, lo primero que nosotros debemos aterrizar es el concepto de proyecto. El proyecto puede ser visto desde tres puntos. Desde el punto de vista del cliente o del contratante,
que es la persona que requiere el proyecto, es a quien va a ir dirigido esas actividades que se ejecuten en el proyecto, esos esfuerzos, esos procedimientos que se desarrollen con el objetivo de conseguir un resultado final que finalmente pues será ofrecido a ese cliente que tiene el proyecto, ¿no? El cliente es quien determina los requerimientos, las características, los elementos particulares que debe cumplir el proyecto. Un segundo punto de vista es el del contratista. El contratista es la persona encargada de llevar a cabo el proyecto. Será el encargado de ejecutar ese conjunto de actividades, de desarrollar todas esas funciones, de poder llevar a cabo las actividades del proyecto, poder pues desarrollar todo ese conjunto de tareas que permitan conseguir ese resultado final que se le ofrece finalmente al cliente, ¿no? La idea obviamente es que ese contratista desarrolla esas actividades teniendo como objetivo el cumplimiento de esos requerimientos o de esas necesidades que tiene el cliente. Y en un tercer nivel encontramos el interventor, que será el individuo encargado de verificar el proyecto, ¿no? De verificar los resultados que se consiguen o verificar cómo se llevó a feliz término el proyecto. Hay algunos elementos que dan forma a la estructura del proyecto, ya lo vamos a ver más adelante, y el interventor se encargará de validar precisamente si esos tres elementos se cumplieron y bajo qué condiciones se cumplieron esos tres elementos. ¿Cuáles son los elementos que pues menciono que dan estructura al proyecto? Son principalmente tres: el objetivo, el plazo y el presupuesto. El objetivo es el primero de esos elementos. El objetivo de responder la pregunta ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es el resultado final que se busca alcanzar, que se quiere conseguir? De cierta manera, el objetivo permitirá identificar cuál es el resultado final que se le quiere ofrecer al cliente, ¿no? Ese será el objetivo central que tiene el proyecto de manera particular y que va a ejecutarse, ¿no? Es sumamente importante definir de manera adecuada el objetivo del proyecto, porque pues de allí en adelante es que se van a desarrollar las actividades y todos los esfuerzos que se desarrollen en torno a la ejecución del proyecto, a las actividades que se desarrollen en el proyecto, pues van a estar encaminados en que precisamente ese objetivo se cumpla. Entonces, la visión general de todos los elementos que compongan el sistema que desarrolla el proyecto deben tener claridad sobre el objetivo central que tiene este ejercicio. En segundo lugar encontramos el presupuesto. El presupuesto debe responder a la pregunta cuánto nos va a costar y con qué se va a pagar. Y es que uno de los elementos limitantes a la hora de desarrollar los proyectos, a la hora de desarrollar por ejemplo los emprendimientos, de llevar a cabo las ideas de negocio en el mundo, pues es el aspecto financiero, ¿no? El poder financiar los ejercicios de emprendimiento de acuerdo a las necesidades que existan para que él mismo pueda desarrollar sus actividades. Si todo el mundo tuviese en su bolsillo un conjunto de recursos ilimitados, pues sencillamente nosotros en el mercado comúnmente encontraríamos 1.000.000 de marcas por cada producto que se nos ocurra. 1.000.000 de marcas de vehículos, 1.000.000 de marcas de shampoo para el cabello, bueno, de cualquier producto que se nos ocurra existirían una inmensa cantidad de marcas que permitirían su desarrollo, porque simplemente cualquier emprendedor, cualquier individuo que quisiese desarrollar una idea de negocio, simplemente pues a partir de esa gran cantidad de recursos con los cuales cuenta, simplemente pondría en marcha ese ejercicio. ¿Bien? En tercer lugar, el plazo. El plazo debe responder a la pregunta ¿cuánto tiempo gastaremos en realizarlo? Y es que este es uno de los elementos característicos de los proyectos y el concepto de proyecto. El plazo define el tiempo en el cual se van a desarrollar ese conjunto de actividades propias del proyecto, que obviamente tienen un principio y un fin. Nosotros debemos establecer un tiempo determinado en el cual
el proyecto va a finalizar sus actividades y allí podremos entonces evaluar los resultados, ¿no? Podremos validar qué se consiguió y bajo qué condiciones se consiguieron, ¿no? Hay que tener en cuenta que superar el plazo en términos financieros, entre más tiempo se desarrollen las actividades del proyecto, mayor será el gasto que imprima la ejecución de dichas actividades, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta cuál es el concepto de proyectos. Y para nuestro curso vamos a citar la definición planteada por Parodi en 2001, quien define proyecto como una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. La razón de ser de un proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de límites que imponen el presupuesto, calidades previamente establecidas y un lapso de tiempo también previamente definido. Entonces lo primero que nosotros encontramos es que el proyecto es un conjunto de actividades previamente planificadas, ¿no? O es la planificación de un conjunto de actividades. Allí, el punto de partida que nosotros logramos identificar es que los proyectos previamente se planifican, previamente se estructuran, se definen cuáles son las actividades que se van a desarrollar, se define cuál es el principio, cuál es el fin, cuál es el orden lógico que tienen esas tareas a desarrollar, porque pues allí se menciona, ¿no?, actividades que están interrelacionadas y coordinadas. La idea es que nosotros podamos definir de manera tan detallada esa ejecución de tareas y de actividades que podamos realizar un seguimiento para validar si vamos por el camino correcto o estamos generando alguna desviación que pueda llegar a afectar los resultados que se obtengan, ¿no? Nos menciona Parodi algunos limitantes o algunos límites importantes dentro de los proyectos, que son el presupuesto, y ya lo hablamos, que es uno de los elementos que da forma a los proyectos y que es la principal fuente de limitación a la hora de desarrollar estos ejercicios o desarrollar ideas de negocio o desarrollar emprendimientos, ¿no? Todo, pues, obviamente debido a los recursos con los cuales se puede contar para desarrollar esas actividades. En un segundo apartado está las calidades previamente establecidas, porque es común que dentro de diferentes mercados se definan, se establezcan, se propongan calidades mínimas para el desarrollo de productos o la prestación de servicios y son establecidas comúnmente por entes reguladores del mercado con un objetivo claro, que es la protección al consumidor. Y por último, el lapso de tiempo previamente definido, y esto cumple el otro elemento central de los elementos que componen el proyecto, que es el plazo, ¿no? El plazo de tiempo que va a determinar cuál es el inicio y cuál es el fin del proyecto, que me va a permitir a mí identificar el inicio de ejecución de actividades y el momento final en el cual se consiguen o se alcanzan esos resultados. El proyecto lo podemos definir entonces como un esfuerzo temporal para crear un producto o un resultado único que tiene un principio y un fin y puede ser tangible o intangible. Nosotros podemos llegar a encontrar similitudes o llegar a pensar que pueden ser sinónimos, perdón, los conceptos de proyecto y de proceso. Al identificar que ambos son un conjunto de actividades que buscan conseguir un objetivo común, un objetivo final, que es la producción de un producto final o parcialmente terminado, ¿no? Si partimos del concepto de proceso como un conjunto de actividades que está ordenada de manera secuencial y lógica, que permite transformar elementos de entrada en elementos de salida, generando un valor agregado, ¿no? Podremos entonces identificar que de cierta manera hay algún tipo de similitud, pero estas definiciones nos aterrizan a que los proyectos tienen algunas características que lo hacen único, y es el establecimiento de presupuestos y el establecimiento de limitantes, como lo es el tiempo, que define un principio y un fin para el desarrollo de sus funciones. Los procesos que se desarrollan comúnmente dentro de las organizaciones son ejercicios cíclicos, son ejercicios que no podemos definir un principio y un fin. Si bien nosotros podemos identificar entradas y salidas, esos ejercicios se repiten periódicamente en el desarrollo organizacional. Es decir, no termina en ningún momento. En el momento en que un proceso organizacional termine es porque seguramente la organización dejó de desarrollar una actividad puntual
o dejó de desarrollar totalmente sus funciones, desapareció, ¿no? Pero comúnmente en un escenario tradicional las empresas siempre están ejecutando sus procesos y sus procesos no deben esperar a que todo el proceso o de línea de producción termine para él volver a continuar con su actividad. Imaginémonos una empresa que produce camisas, donde el primer punto operativo es el área de corte de tela, de materia prima. Ellos cortan tela y ellos no esperan hasta que pase todo el proceso de confección de la camisa, de medición de calidad, de empaquetado, de embalaje, para volver a realizar el corte de, de nueva materia prima, sino que inmediatamente lo hacen. Cortan la materia, pasa la materia al siguiente proceso de la línea de producción y ellos vuelven a cortar la materia y así constantemente ejecutan sus actividades. Bien, bueno, ¿cómo se realiza la planeación de un proyecto? Nosotros debemos tener en cuenta que un proyecto puede llevarse a feliz término cuando cumple tres premisas importantes. La primera, que se cumple o se desarrolla dentro del plazo previsto, es decir, que estamos cumpliendo con ese primer ítem importante que le da forma a los proyectos, el plazo, ¿no? El plazo establecido para su desarrollo. Podemos definir que un proyecto se cumple cuando estamos cumpliendo con el tiempo establecido para su ejecución. En el momento en que nosotros nos pasemos del tiempo, empezamos a cambiar o a mutar la forma de los demás elementos. Posiblemente vamos a aumentar los gastos, vamos a aumentar los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto, entonces empezaremos a desviar de cierta manera los demás elementos que componen el proyecto. El primero de los elementos que se valida es el cumplimiento del tiempo, porque allí podremos validar que por lo menos las actividades se ejecutaron de manera adecuada a lo presupuestado y daremos un aporte a lo que es el cumplimiento del presupuesto. En segundo lugar, cumplimos las especificaciones de calidad exigidos por los códigos que rigen, y acá estamos cumpliendo los criterios mínimos de calidad establecidos por los entes reguladores del mercado, que es el elemento que, como se mencionó en anterioridad, puede encontrarse los ejercicios de proyecto, los ejercicios de emprendimiento, ¿no? Se valida que precisamente se encontrase algunos códigos mínimos y el proyecto que se esté desarrollando pues cumpla con esos códigos mínimos. Y en tercer lugar, no permitir que los gastos superen lo presupuestado, cumplir con el presupuesto que tenía la organización. El otro elemento que se había establecido con anterioridad, ¿no? Que es estructural de los proyectos. Cuando nosotros cumplimos con el presupuesto, simplemente no estamos incurriendo en gastos adicionales, en recursos que por ahí no se contaban en un principio y que están afectando significativamente a la organización, ¿no? Hablo, o en su momento hablé sobre el plazo que puede llegar a afectar a la empresa en el presupuesto, porque imaginémonos que nosotros establecemos un proyecto en el cual queremos desarrollar un producto y ver qué impacto tiene dentro del mercado. Si yo tomo más tiempo del previamente establecido, podré entonces incurrir en gastos adicionales como lo puede ser el arriendo de una bodega, los servicios públicos, servicios de vigilancia, la mano de obra directa, la utilización de la maquinaria. Por cada uno de esos días que se utilice cada uno de esos elementos de manera adicional, son gastos adicionales que tiene la ejecución del proyecto. Por eso es muy importante el realizar el cumplimiento de todos los elementos, pero en primer lugar de el plazo establecido. Bien, a la hora que nosotros realizamos el ejercicio de plantear los objetivos del proyecto, debemos tener en cuenta algunos elementos, porque obviamente, como lo he dicho, esos objetivos dan forma, permiten que se desarrolle el proyecto y se pueda estructurar de ahí en adelante ese conjunto de actividades que se van a desarrollar y que van a permitir que se consiga o se obtenga un resultado final deseado, ¿no? Entonces, el primero de los elementos que se debe tener en cuenta a la hora de fijar los objetivos del proyecto es la satisfacción de los clientes. Y es que cuando yo establezco un proyecto, cuando yo quiero desarrollar un producto o un servicio por un emprendimiento o por la identificación de una idea de negocio, es porque me he dado cuenta que existe un vacío dentro del mercado o porque me he dado cuenta que hay una necesidad insatisfecha, algunos requerimientos que no han sido cumplidos.
porque yo identifiqué esa insatisfacción con un producto que yo compro, que adquiero, o porque lo vi con algún familiar, con el vecino, identifico esa insatisfacción, o porque en términos generales se valida esa información, ¿no? Es visible esa insatisfacción respecto a un producto de manera particular. No tendría sentido que yo desarrolle todas esas actividades en torno a esa necesidad que veo en los clientes y mis objetivos yo no los planteé orientados a satisfacer esas necesidades de los clientes. Es como si yo identificara una necesidad y el producto respondiera a otra necesidad totalmente distinta. No tendría sentido, no tendría un orden lógico de desarrollo de actividades y simplemente pues no podría yo estar apuntándole a esa oportunidad que existe dentro del mercado, sino posiblemente a un espacio de mercado que está por allí de pronto muy altamente competitivo, ¿no? Entonces lo primero a la hora de fijar los objetivos del proyecto es tener en cuenta qué es lo que quiere y lo que desea el cliente y a partir de allí fijar los objetivos. En segundo lugar, tener en cuenta que los objetivos deben ser alcanzados con el presupuesto que se estableció previamente. Yo debo ser consciente de las limitantes financieras, debo recordar y como punto de partida que uno de los elementos fundamentales a la hora de dimensionar los proyectos y que va a limitar su desarrollo, su ejecución o no, es el aspecto financiero. Precisamente a la hora de fijar los objetivos, yo debo ser consciente de esas limitantes que es los recursos financieros y debo identificar si realmente esos objetivos pueden alcanzarse con el presupuesto que yo estoy asignando. Yo debo fijar objetivos adecuados con ese presupuesto asignado. En tercer lugar, los objetivos deben ser medibles y alcanzables dentro del plazo previsto. Y acá estamos dando cumplimiento al otro elemento estructural del proyecto. Ya hablamos de la satisfacción del cliente como objetivo central. Hablamos de cumplir con el presupuesto previamente definido. Y el otro elemento es el plazo. Entonces los objetivos también que yo trace para el desarrollo del proyecto, pues los mismos deben poder alcanzarse en el tiempo que yo establecí como plazo máximo para el desarrollo del proyecto. No tiene sentido que yo establezca objetivos inalcanzables en el tiempo. Imaginémonos una organización que fabrica camisas, el mismo ejemplo, y yo identifico que en la época de verano puedo fabricar camisas de manga corta que se van a vender muy bien. Si la capacidad de producción de mi fábrica es de, digamos, 100 camisas eh, a la semana, faltan 2 meses para el verano y yo quiero vender en el verano 2000 camisas, pues sencillamente no tendré la oportunidad, esos objetivos estarán muy por encima de la capacidad real que tiene la organización. Nunca podré llegar a alcanzar ese número por más de que doble esfuerzos en la ejecución de las actividades del proyecto, ¿no? Debo ser realista respecto a esos objetivos, a ese trazamiento de metas que le fijo al equipo que desarrolla el proyecto. Y por último, es precisamente que los objetivos contribuyan al equipo personal, al equipo humano que desarrolla este ejercicio de proyecto. Principalmente, ¿por qué? Porque es común que dentro de las organizaciones se utilice a personal interno, personal propio con el cual ya cuenta la organización para el desarrollo de proyectos. Yo mencioné que los proyectos se desarrollan mediante la identificación de una necesidad, de una insatisfacción por parte de los usuarios. Es muy común que los proyectos se desarrollen en ámbitos organizacionales, ¿no? Las empresas desarrollan ejercicios como medición de la satisfacción de sus clientes, encuestas a sus usuarios, y eso permite tener, por llamarlo así, una lluvia de ideas sobre posibles emprendimientos a futuro, posibles nuevas ideas de negocio, ¿no? Las empresas siempre o constantemente están desarrollando esos ejercicios, empresas grandes, para encontrar nuevas unidades de utilidades, ¿no? Entonces, las empresas que desarrollan estos proyectos buscan utilizar elementos propios o con los cuales ya cuenta. No van a contratar nuevo personal humano, no van a hacer gastos en el arriendo o alquiler de
una nueva planta física, una nueva bodega, una nueva fábrica, no van a comprar maquinaria, no van a realizar ejercicios de capacitación y entrenamiento, porque simplemente todo esto requeriría una gran inversión, ¿no? Y recordemos que uno de los limitantes, inclusive para las grandes empresas, son los aspectos financieros, ¿no? Es el presupuesto para el cual desarrollar el proyecto. Simplemente porque pues puede ser una gran inversión y puede ser que el proyecto no represente ganancias o utilidades, realmente no se obtenga un impacto significativo dentro del mercado y toda esa inversión que se realizó, perdón, se perdería, ¿no? Por lo tanto, siempre se busca realizar la menor inversión para disminuir el riesgo en la pérdida de ese apalancamiento financiero. En ese sentido, las organizaciones, como lo menciono, utilizan elementos con los cuales ya cuentan, utilizan su planta física, utilizan la maquinaria con la cual ya cuentan, utilizan, entre otros aspectos, al personal interno de la organización, personal de diferentes áreas, digamos que de alguna manera crea una microempresa dentro de esa empresa, utilizando individuos podría ser de cada una de las áreas de trabajo. Esto crea un aumento en el trabajo de esos individuos que hacen parte del proyecto, porque ellos van a tener un jefe funcional, el jefe de todos los días al cual obedecen sus actividades de día a día, y van a tener otro jefe que es propiamente el del proyecto. Por eso es muy importante que los objetivos demuestren cómo se contribuye al desarrollo personal del equipo humano que va a desarrollar o que va a hacer apoyo al desarrollo del proyecto. Es muy importante que a la hora de la planeación de los proyectos nosotros seamos conscientes del entorno o del escenario actual en el cual se desarrolla el ejercicio. Debemos realizar un análisis de las oportunidades y de las amenazas que está presentando el entorno, así allá donde va a ir dirigido el producto, el servicio, el resultado puntual del proyecto que se va a desarrollar, y yo también ser consciente de la situación actual de quién va a desarrollar las actividades del proyecto, que por ejemplo en este caso puedo ser yo, ¿sí? Como emprendedor, como persona que idea una idea de negocio, ¿no? Que presenta una idea de negocio. Debo validar cuáles son mis fortalezas y mis debilidades, para, teniendo en cuenta esas fortalezas y debilidades, realizar adecuadamente la planeación de los objetivos del proyecto y enfrentarme a ese entorno cambiante, ese entorno competitivo, amenazante, que simplemente pues a partir de la perspectiva estratégica que yo imponga y que yo desarrolle, pues podré obtener los resultados que espero, podré dar respuesta a esos retos que se presenten en el entorno. La metodología de gestión de proyectos. Me gustaría que la siguiente sesión sincrónica pues se realizara la participación de los estudiosos, porque este ejercicio de exposición plena, sin interacción y sin participación, no da espacio para un respiro, ¿no? Por eso es muy importante que ustedes participen en los encuentros sincrónicos. Y espero que en la siguiente sí exista una participación, porque es necesario, ¿no? Bien, la metodología de gestión de proyectos está marcada en 4 fases principales: una primera fase de investigación, luego una fase de planificación y diseño, luego una fase de producción y finalmente una fase de evaluación y monitoreo. En primer lugar, la fase de investigación. Se realiza un ejercicio de búsqueda, identificación de elementos como antecedentes al desarrollo del proyecto. Básicamente, nosotros vamos a tratar de identificar qué tipo de emprendimientos, qué tipo de proyectos se han desarrollado con anterioridad que tienen similares características. Esto con el objetivo de identificar qué pasó con esos proyectos, si tuvieron éxito o no, si se consiguieron los objetivos, si se consiguieron los resultados esperados, qué escenario se les presentó a cada uno de esos proyectos, qué yo puedo aprender de lo bien que realizaron esos proyectos, qué realizaron mal, qué estrategias puedo yo desarrollar e implementar a futuro para enfrentarme a esos cambios, a enfrentarme a ese entorno competitivo que pues también puede representar retos para mí. De cierta manera, acá nosotros vamos a empezar a diseñar diferentes estrategias que pueden llegar a implementarse más adelante. Entonces acá nosotros vamos a hacer una primera puesta en marcha del proyecto, vamos a fijar unos objetivos iniciales del proyecto. No son los objetivos ya claramente definidos o centrales del proyecto, porque posteriormente o en este ejercicio de investigación yo puedo identificar cuáles son algunas necesidades, algunos requerimientos propios que tienen los clientes, y a partir de esos requerimientos cambiar ese objetivo inicial que yo acá estoy planteando.
Poder realizar, perdón, un resumen ejecutivo de todo lo que es la estructura del proyecto, poder entonces definir de qué se trata, cuáles son los antecedentes, cuál es la justificación, cuáles son esos objetivos iniciales que tiene el proyecto para realizar una primera presentación del desarrollo de esas actividades. Posteriormente podré realizar entonces la fase de planeación y diseño. Esta fase de planificación y diseño consiste en definir claramente cuál es el propósito central que va a tener el proyecto. Les acabo de mencionar, yo inicialmente defino un objetivo inicial, más o menos le doy forma a lo que yo quiero llegar a ofrecer o ese resultado que quiero que perciba el cliente, pero a partir de identificar las necesidades del cliente, a partir de indagar un poco más sobre sus requerimientos, sobre lo que puntualmente busca él en ese resultado, puedo terminar de darle forma a ese objetivo inicial, cambiarlo, mutarlo, y acá en este apartado de planificación y diseño ya definir cuál es el objetivo central y claro que tiene el proyecto. Poder entonces también dividir el proyecto en tareas, poder realizar el paso a paso necesario que yo necesito ejecutar o que se debe ejecutar para poder conseguir ese resultado final que quiere el cliente. Puedo definir cuáles son ese conjunto de actividades, esos esfuerzos. Obviamente este es el apartado más robusto porque voy a establecer la hoja de ruta que me va a permitir a mí conseguir ese resultado final, conseguir esos elementos finales, esos productos finales que quiere adquirir el cliente. Entonces acá debo definir claramente cómo van a hacer cada una de esas actividades, cada una de esas tareas, pero también debo identificar la manera en que yo voy a medir el resultado que se consiga en cada una de esas actividades, porque recuerden que yo debo tener una vista fija en el cumplimiento de, en primer lugar, el objetivo, en segundo lugar, el presupuesto y en tercer lugar, el plazo. Entonces yo tengo que validar el cumplimiento de los gastos que tiene la organización y el cumplimiento del plazo, ¿no? Para validar que yo no voy a pasarme del tiempo previamente establecido para el desarrollo del proyecto y validar que cada una de las tareas que ejecutemos, pues las estemos desarrollando dentro del tiempo que previamente se había definido para su ejercicio. Podré entonces también asignar recursos, las personas, materiales, los equipos que se necesitan en cada actividad. Podré, por decirlo de alguna manera, definir cuál es el presupuesto adecuado para la ejecución de cada actividad, qué materia se necesita, la cantidad de material que cada uno de ellos debe utilizar, la cantidad de recurso humano que cada tarea requiere para desarrollar sus ejercicios. Podré definir en términos generales toda la estructura y el paso a paso que requiere cada una de las tareas. Y podré finalmente realizar una estimación de los costos que tiene todo ese ejercicio en términos generales y realizar también un cronograma de eventos donde yo pueda validar, ir verificando constantemente si estoy consiguiendo, si estoy alcanzando los resultados previos que quiero alcanzar con el proyecto y si estamos yendo por buen camino teniendo en cuenta esa fecha final o si tenemos que desarrollar, implementar, ejercer, ejecutar algún tipo de acción correctiva, algún tipo de estrategia que me permita pues de pronto acelerar el paso para conseguir el desarrollo del proyecto dentro del plazo establecido. La tercera fase es la fase de producción. Básicamente la fase de producción consiste en poner en marcha o poner en ejercicio lo que previamente se había planificado, ¿no? Yo he realizado una planificación previa de todas esas actividades, todos esos ejercicios, pues ahora lo que voy a hacer es ejecutar esa planeación que con anterioridad realicé. ¿Qué es importante acá? Pues realizar un seguimiento de cerca sobre la ejecución de esos ejercicios para pues corroborar lo que anteriormente dije, ¿no? Que pues las actividades se estén ejecutando como yo definí. Recordemos que desde los principios de la administración científica establecidos por allá por Taylor, por Adam Smith, por Max Weber, se dijo que había una manera de definir de manera científica cuál era la mejor forma de realizar una tarea y la idea es que los trabajadores ejecuten esa manera científica que yo he validado de desarrollar ese trabajo, ¿no? Porque es común que los trabajadores no desarrollen esa actividad de esa manera, sino que ejecuten la actividad de manera en que mejor lo consideren, ¿no? Entonces acá el ejercicio puntual es poder
validar que efectivamente los individuos ejecuten sus actividades, sus tareas de acuerdo a lo que yo previamente he planeado. Entonces, junto con esto, debe validarse el cumplimiento del presupuesto, el cumplimiento del plazo, el cumplimiento de esos limitantes y esas características puntuales del proyecto para validar que efectivamente vayamos por buen camino. Vamos a realizar la finalización de las actividades, vamos a ejecutar en su totalidad todo el ejercicio y vamos a asegurarnos que cumplamos con el objetivo final del proyecto. Más adelante nosotros podremos validar si ese proyecto se cumplió o se alcanzó de acuerdo a lo que se había presupuestado, de acuerdo al plazo que se había previsto con anterioridad. Pero en ese primer apartado lo importante es que nosotros cumplamos con el objetivo, es decir, que alcancemos el resultado que queríamos alcanzar. Bien. Bueno, por último entonces encontraremos la fase de evaluación y seguimiento, la fase de monitoreo, donde básicamente nosotros realizaremos los ejercicios de evaluación en términos de eficiencia, eficacia, calidad, costo, tiempo, puntualidad, precisión, relevancia e integridad. Son muchos los ejercicios que están orientados y estructurados a la evaluación de los proyectos. Hay una evaluación antes de la ejecución del proyecto. Esa evaluación está relacionada por allí con el ejercicio que ustedes van a desarrollar en la actividad número 3, que precisamente a partir de unos flujos de caja proyectados se va a realizar la planeación del proyecto para validar si se consiguen los resultados que se deseaban, ¿no? O que se quieren desear, perdón. Hay una evaluación dentro del proyecto, que es una evaluación como la que les acabo de mencionar con anterioridad. Dentro de la ejecución de actividades, nosotros tenemos un cronograma de eventos y un presupuesto establecido para cada tarea, en donde podemos validar si día a día estamos cumpliendo con esos aspectos o si necesitamos realizar algún tipo de modificación. Habrá una evaluación posterior, que ya es esta etapa 4 de evaluación y monitoreo, donde nosotros pues validamos cómo se consiguieron los resultados de la ejecución de ese proyecto y podemos entonces establecer las actividades que deben corregirse, que deben cambiar, que deben mutarse, que deben eliminarse para que a futuro, si se llega a ejecutar un proyecto similar o si es deseo de quien realizó el proyecto, la estructuración del proyecto que se desarrolle de manera periódica, pues se implemente ese ejercicio con las correcciones pertinentes. Y habrá una evaluación adicional, una evaluación de impacto. Esa evaluación de impacto tiene el objetivo de medir cuál ha sido la percepción que tienen los clientes sobre ese producto final que se les ha ofrecido o de cierta manera si el mismo puede llegar a permanecer constante dentro de la demanda en el mercado o si simplemente es un elemento que puede ofrecerse de manera periódica en alguna época del año puntualmente, como el ejemplo que les hice de las camisas de verano, ¿no? Ha sucedido así con muchos productos. Sabemos que hay productos que se ofrecen solamente en algunas épocas del año, dependiendo de su festividad, dependiendo del día especial en el que se celebre, pues son épocas en las cuales se ejecutan únicamente esos proyectos, ¿no? Bueno, mis estimados estudiosos, lo último que nos queda por mencionar es la formulación y evaluación del proyecto. Ya como lo mencioné con anterioridad, el ejercicio de identificación de las necesidades está a partir de ver esos requerimientos que no son cumplidos a clientes, a objetivos finales, ¿sí? Porque sencillamente los productos, los servicios que se están ofreciendo actualmente dentro del mercado, pues no cumplen con esas características. De manera individual, la identificación de estas oportunidades puede estar dado a partir de identificar esos elementos, identificar esos aspectos, pero las organizaciones, como también ya lo dije anteriormente, desarrollan actividades similares a partir de ejercicios de encuestas de satisfacción o entrevistas que tienen con sus consumidores o evaluaciones periódicas que realizan de cara a focus group sobre las opiniones que tienen no solamente sus clientes, sino público en general sobre los productos que se ofrecen. ¿Bien? Mis estimados estudiosos, como les comenté hace un momento, procederé a habilitar la actividad número 3, que tenía
fecha de apertura programada para el próximo lunes 1 de marzo. La voy a habilitar a partir de este viernes 26 para que ustedes puedan identificar, puedan evaluar de qué se trata cada una de esas actividades, perdón, qué se trata de esa actividad y puedan llevar a la próxima sesión sincrónica que es en la siguiente semana las dudas, las inquietudes que tengan sobre el ejercicio. En dado caso que no se presente conexión por parte de los estudiosos del curso, yo realizaré entonces en ese espacio la presentación correspondiente al módulo número 2, el contenido del segundo módulo, y ya entonces se realizará la evaluación entendiendo que no hay inquietudes respecto al desarrollo del ejercicio. Bien, mis estimados estudiosos, les agradezco por su tiempo, por su atención. Recuerden que cualquier duda, cualquier inquietud en la cual yo les pueda colaborar, me pueden escribir por medio del correo electrónico de la plataforma y yo voy a estar allí atento a tratar de responderles en la mayor brevedad posible. Muchísimas gracias y nos encontramos en la siguiente oportunidad. Hasta pronto.